Sin embargo, veo que la otra maestría la cursó en años anteriores. ¿Es correcto este dato? Sí, doctor. ¿Me permite Sí, explicarlo? explique por qué optó por sustentar su tesis en la maestría más reciente y no en la anterior que había cursado ya hace 11 años. Sí, doctor. Durante el tiempo que me he desempeñado como servidora judicial en la Corte Superior de Justicia de Huaura, existían convenios para poder estudiar en una universidad aquí en Lima. Entonces opté por ese convenio y estudié en el año 2013, a 2 años de haber salido de la universidad, de haber egresado de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Inmediatamente de culminado mis estudios de maestría en materia civil, que en ese tiempo también me desempeñaba como secretaria en juzgado civil, inicié el PROFA de primer nivel. Entonces ya no hubo de repente esa continuidad, además de que la universidad estaba aquí en Lima, entonces me fue un poco más complicado poder de repente gestionar el tema de mi título o de mi grado de maestra, ¿no? A diferencia que posteriormente ya decidí asumir o decidí estudiar una maestría en Derecho de Familia, que es lo que más me ha apasionado durante todo este tiempo. Si pueden ver mi hoja de vida, yo he laborado por 7 años en el juzgado de familia, especializado en familia, luego 2 años en juzgado civil y 7 años que vengo desempeñándome como juez supernumeraria de paz letrado, de los cuales 4 han sido en el juzgado de Supe, que tenía una competencia mixta, en la que podía conocer procesos de familia. Entonces sí he optado por seguir la segunda maestría en lo que más me agrada, en lo que más me apasiona, y obtener el grado el año pasado, ¿no? Bien, hablemos un poco de su tesis, identificación relacional competencial sobre el régimen de visitas en procesos de alimentos frente al fortalecimiento de la paternidad responsable. ¿Cuál fue el problema que investigó aquí? Doctor, en la práctica alimentaria, ¿cuándo voy a ver a mi hijo o a mi hija? Esa situación particular, decirles yo a esos usuarios, yo no lo puedo determinar, tienes que acudir a un órgano jurisdiccional especializado que es el juzgado de familia, o decirle tienes que ir a un centro de conciliación extrajudicial, era para mí, me generaba un poco de impotencia, digamos, porque la norma establece nuestras competencias, pero veía o pude identificar ahí un vacío legal, ¿no? ¿Por qué no podría determinarse también competencia de juez de paz letrado en los momentos, en estos procesos de alimentos, para que puedan fijar también un régimen de visita que va a beneficiar al menor? Me parece que debemos ir un poco más allá los jueces, no solamente dictar sentencias o alcanzar metas, sino solucionar problemas o al menos intentar hacerlo a través de propuestas. Mi propuesta que hago con esta tesis es que se pueda establecer una competencia adicional a los jueces de paz letrados, no solo para conocer alimentos, sino que si el juez advierte de que el obligado alimentario, además de cumplir la pensión, tiene esa necesidad o tiene esa, por decir, interés en compartir más tiempo con sus hijos o que se establezca claramente un régimen, poder acceder a ello. Para esto también yo proponía en mi tesis de que puede haber un acompañamiento, ¿no? Los juzgados de paz letrado, doctor, cuando he estado en el SUPE, que es donde sí había competencia de familia, se ve que hay muchos problemas que surgen desde aquí, estos procesos de alimentos nos demuestran una realidad. Las familias y las situaciones familiares son muy diversas. Los problemas afectan a los menores. Solamente nos limitamos a dictar una sentencia que establezca la pensión de alimentos, pero los menores no necesitan solo alimentos, necesitan una conexión con sus padres, que los padres asuman responsabilidad en forma responsable, ¿no? Su paternidad en forma responsable. Entonces consideré por eso el desarrollo de esta tesis que bueno, me permitió obtener el grado de maestra, doctor. Bien. ¿Y cuáles considera usted, de acuerdo a su experiencia en la judicatura, que son los 3 principales problemas que afronta el sistema de justicia en nuestro país? Bueno, doctor, uno de ellos es la imagen que tenemos los magistrados y personal jurisdiccional frente a la población. Se nos relaciona mucho con el tema de corrupción, no tenemos legitimidad ante la ciudadanía. El tema de la tecnología o la reforma que se está dando, la reforma tecnológica que se está dando en el Poder Judicial, la modernización, es positiva, por supuesto que es positiva y está dando resultados, pero hay inconvenientes también en eso.
Le comento una situación particular en la Corte Superior de Justicia de Huaura, donde yo me desempeño. El mes pasado hemos tenido como 20 días sin sistema. Dependemos tanto del sistema, de los sistemas tecnológicos, de las herramientas tecnológicas, que si se nos va el sistema, nos quedamos prácticamente de brazos cruzados. Tenemos que ver la manera digamos, de avanzar de otras maneras, de otras formas, pero dependemos mucho de la tecnología. Y hay mucho personal jurisdiccional que de repente tampoco no sabe utilizar las herramientas con las que cuentan, y por otro lado los usuarios tampoco lo saben. El usuario externo necesita una mayor capacitación o una mayor concientización de que hay estas herramientas, las debe utilizar, pero no lo hay. Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, bueno, hay también siempre metas que cumplirse. A veces las metas pueden ser bastante elevadas, considero yo, sin evaluar las circunstancias o particularidades de los juzgados, que incluso podrían poner, me atrevo a decir, en riesgo la salud física y mental de las personas. Nos establecen metas tan altas. Siempre vamos a buscar la excelencia, llegar a estas metas, pero si hay situaciones particulares, por ejemplo, el tema del personal, por ejemplo, esta situación que le digo de problemas o fallas del sistema, no puede ser de un día, no es de un día o de 2 días, a veces es de 15 días o 20 días, nos limitan bastante. Entonces, debe haber una correcta evaluación. Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Postulante Tapia, buenos días. Buenos días, doctora. Me parece muy interesante su propuesta, ¿no?, de su tema de investigación acerca de ampliar las competencias a los jueces de paz letrados en temas de familia. Gracias. Me encuentro de acuerdo. ¿Y qué propuesta, así hablando del derecho de familia, se podría hacer, que podría usted proponer respecto a que no duren tanto los procesos de adopción? Claro, hay dos partes. Cuando en el tema de adopción hay 2 etapas, digamos, una administrativa y una judicial. La administrativa ya está a cargo del Ministerio de la Mujer y ahora, bueno, la judicial, ¿no? Me refiero a la judicial. A la judicial. Entiendo, bueno, ya no estoy en el juzgado. Que duran tanto tiempo, ¿no? Yo lo que me refiero es que, ¿qué propondría usted, no? Debería haber un trabajo concatenado. Si ya el Ministerio de Justicia está determinando las condiciones en las que está ese menor, deberíamos poder confiar en esta situación, hacer una revisión mucho más rápida para poder emitir una decisión en beneficio de ese menor, ¿no? Para que, como usted dice, no pierda esa oportunidad de repente de pertenecer a una familia y cambiar su destino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tener mayores oportunidades para desarrollarse. Gracias. ¿No? Doctor de la Puente. Señorita Tapia Velarde, buenos días. Buenos días. ¿Puede comentarnos acerca de los principios de Bangalore? Sí, doctor. Son principios, digamos, estandarizados para el ejercicio de la función jurisdiccional, en el que destacan los principios de la imparcialidad, la integridad, la justicia, obviamente, la independencia, entre otros valores, ¿no? Me parece que también hay principio de corrección. No lo recuerdo, doctor. Ya. Esto se lo pregunto como prólogo para preguntarle usted, porque usted ahorita se desempeña como juez de un juzgado de paz letrado civil, ¿no? Sí, doctor. Según la información. ¿Y cuántas horas al día usted es juez? Doctor, todo el día, porque uno tiene que desempeñarse, como dice el juez, es tanto dentro de su despacho como fuera de su despacho. Tenemos que tener una conducta íntegra, correcta, frente a la ciudadanía, porque justamente nos observan, ¿no? Si yo comparto de repente en el colegio de mi hija, tengo que comportarme de una manera decente, ¿no? En todo lugar. Es lo que al menos nos han, los que tenemos la formación, que hemos estudiado el PROFA, que hemos pasado por el PROFA, tenemos claro, creo que somos jueces en todo lugar. Y cómo en esa línea, ¿no?, que usted manifiesta, ¿cómo? Que claro, nosotros como seres humanos sociales nos desarrollamos en diferentes ámbitos, en el ámbito familiar. En mi caso yo
Yo soy casada, tengo 2 hijas, una niña de 9 años y una bebé de 7 meses, que quisiera destacar que ha sido mi compañera durante todo este periodo de evaluación, porque mi hija nació en abril, justamente con la convocatoria. Tengo mis padres adultos mayores, creo que mi conducta siempre la he dirigido en honrar a mis padres. Luego me he dado cuenta, tengo que honrarme a mí misma y a mis hijas, a mi familia. Entonces tengo muy claro el sentido de la dignidad y de la honradez y cómo conducirnos en todos los ámbitos, doctor. Eso no significa que uno va a limitarse en lo social, ¿no? Uno puede compartir, pero siempre con prudencia y corrección. ¿Y qué haría en el supuesto hipotético, ¿no? Porque usted ha dicho que no hay limitación en el tema social, ¿no? Pero, ¿qué haría usted en un escenario hipotético donde va usted a un restaurante, ¿no? Y en la mesa contigua ve a partes litigantes, ¿no? Partes litigantes en un proceso que usted tiene a su cargo, ¿no? Que se le acercan y quieren conversar con usted sobre algún tema. ¿Cómo maneja esa situación? Sí me ha sucedido, doctor, en algún momento, en una cafetería, recuerdo, y simplemente en forma educada me he dirigido a la persona y le he dicho que no, yo estoy en un momento personal o privado, que si tiene algún tema o asunto referido a algún proceso, puede acercarse en horario, pues, ¿no?, de atención, de entrevistas con los magistrados. Y he evitado hablar de cualquier tema, ¿no? Hay una situación que nosotros como abogados tenemos bastantes colegas, pero no significa que seamos amigos de estos colegas o que tengan que hablarnos de temas laborales cuando hay alguna situación de esparcimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces poner claro eso, ¿no? Gracias por su respuesta. A propósito de lo que me está comentando, se me vino en la memoria casos que se han tramitado. ¿Usted está en grupos de WhatsApp de colegios de abogados o de...? ¿No? No, doctor. ¿Grupos de Facebook? Colegio de abogados donde estoy yo inscrita, pues, ¿no? Para saber las noticias de las actividades que se hacen en beneficio de los... ¿Pero solamente como información o participa? Porque a veces ahí se suscitan discusiones. No, justamente hay que evitar ese tipo de situaciones y de exposiciones, ¿no? Yo como magistrada tengo que darme un lugar de ser independiente, de ser imparcial. Entonces, ¿para qué voy a involucrarme en situaciones que no? Sí de información, más no de participación, doctor. Muy amable por su respuesta. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, por su intermedio, señora Tapia Velarde Guadalupe Magdalena. Bien, vamos a hablar sobre su maestría en Derecho Civil. ¿Qué área de la maestría de Derecho Civil usted llevó en esta maestría? Llevé con un docente que inspiraba bastante en aquel entonces. Pero en la maestría de civil, ¿áreas mercantiles también llevó? Me parece que sí, doctor, no recuerdo muy bien. ¿La maestría fue virtual? No, presencial, doctor. Presencial. Ya. Y en el área de civil, por ejemplo, ¿qué institución le gustó, le fue más agradable? La responsabilidad civil, doctor. La responsabilidad civil. Hay una máxima, ¿no?, en relación a la responsabilidad civil. ¿Cuál es esa máxima? Que nadie debe dañar a otro y si lo daña tiene que repararlo. Así es, no hay que causar daño. Si se daña, hay que repararlo. ¿Clases de responsabilidad civil? Contractual, extracontractual. ¿Algún ejemplo de cada una de ellas? En contractual, pues tiene que haber evidentemente un contrato que se incumpla y el incumplimiento debe traer consecuencias o daños a una de las partes, quien estaría en posición de poder reclamar. Y en extracontractual, lo que vemos a diario a veces accidentes de tránsito, choques, ¿no?, materiales, daños materiales o incluso daños personales, ¿no?, que pueden darse en circunstancias donde no media un contrato. Ya. Dígame, si usted conoce lo que son los actos esponsalicios, bueno, usted es casada, debe conocerlo. ¿Sabe lo que son los actos esponsalicios? Los esponsales. Es el compromiso que asumen antes del matrimonio. Ok. Ese compromiso de no cumplirse también es indemnizable. ¿A una acción indemnizatoria? Sí. ¿Sí? Sí, Por sí. ejemplo, ¿qué daños podría usted reclamar? Moral. Daño moral. Daño moral. ¿Solamente moral? Si es que hubo compra de bienes, también podría verse ese tema, ¿no?
porque se supone que es cuando la pareja son novios y pueden adquirir bienes durante ese tiempo, pensando ya en luego contra el matrimonio. Si no han adquirido, no necesariamente se han adquirido bienes, ¿no? Pero, No. por ejemplo, ¿podría Otro demandarse también daños económicos? Acuérdese de su caso, o sea, se comprometen, llegó a poner la orquesta, llegó a alquilar el Claro, local. Entonces, como le digo, también si ha daños- habido daños económicos. inversión, digamos, ¿no? Si ha habido inversión, claro. Sí. Claro, pero si son muy pobres, seguramente esto Moral, al menos. se demanda alimentos, no se demanda indemnización, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora, buenos días. Buenos días, doctor. A lo largo de su intervención le he escuchado hablar sobre la gestión del despacho judicial y los mecanismos que usted utiliza para poder compatible el establecimiento de metas, el concepto de productividad con la función esencial de administrar justicia. No, por supuesto, son compatibles, doctor. No digo que no, son compatibles, pero hay que ser realistas también. El número de ingresos, de expedientes o de demandas, cuántas horas realmente está trabajando ese magistrado o esos trabajadores para lograr esas metas, ¿no? Eso me parece que debería haber un análisis mucho mayor que los números nada más. Claro, a veces los simples números No reflejan no reflejan el cumplimiento del objetivo central, ¿no? Y también en mi paso por la administración pública en algún momento me pedían productividad, pero eso no implicaba que realmente la institución esté cumpliendo con el rol para el cual fue creado. Y en esa medida, bajo esa premisa, como aporte en la gestión, ¿qué cosa usted le adicionaría a la institución? Lo que usted considera a partir de su experiencia. Lo que he podido apreciar, doctor, durante todos estos años, trabajando como personal jurisdiccional y luego como magistrada supernumeraria, es que no hay una adecuada relación o una adecuada coordinación entre el trabajo jurisdiccional y administrativo. Porque las decisiones administrativas pues son de personas, de repente contadores, administradores, pero no implica jueces, porque los jueces estamos abocados pues a nuestros casos, personal jurisdiccional también. Es necesario que la administración del Poder Judicial en general, de las Cortes, hagan un trabajo concatenado y coordinado. ¿Realmente qué se requiere para mejorar la administración de justicia? ¿Qué es lo que necesitas? No solamente abastecernos de repente de materiales, sino de herramientas. Por ejemplo, en la propuesta que yo hacía aquí de mi tesis, yo consideraba qué bueno fuera que tuviéramos nosotros los jueces de paz letrado competencia para ver procesos de régimen, de visitas y alimentos, pero ¿qué necesito? Necesito una psicóloga, una asistente social de repente, una psicóloga que me pueda orientar de repente más, que me pueda dar un perfil adicional a lo que yo ya estoy apreciando, o de repente una asistente social que me pueda hacer un control, un seguimiento, pero no tenemos esas herramientas. Si yo quiero hacer algo nuevo, novedoso o innovar en algún aspecto del Poder Judicial, no siempre tengo las herramientas por tema de presupuesto o por otros temas, pero no hay una concatenación, una relación, considero yo, desde mi experiencia, se toman a veces muchas decisiones que no siempre son las más óptimas o nos limitan un poco, ¿no, doctor? Eso es lo que sinceramente opino. Claro, está bien, es su opinión. Y en relación a ese tema, o sea, a pesar de que se han establecido conceptos como productividad, metas, objetivos, algo lacerante en el tema de la administración de justicia es el retardo, ¿no? El retardo en la administración de justicia es un problema que no se ha podido solucionar y es una queja recurrente de lo justiciable. Lo que usted ha planteado como solución básicamente es la parte administrativa, el soporte administrativo del juzgador. Y en la parte ya operativa de los plazos procesales o de la carga procesal, ¿qué mejoras usted plantearía a su despacho judicial? Creo que me da pie, doctor, hacer un comentario muy breve. El tema de la litigiosidad que hay de los usuarios
es muy fuerte, ¿no? Hay casos que se entrampan, no necesariamente por la juez o por los secretarios o por el personal jurisdiccional. Muchos casos son porque los mismos abogados no saben formular adecuadamente sus pedidos, no saben utilizar las herramientas tecnológicas con las que cuentan, nos generan sobrecarga. Yo ya tengo bastante tiempo y veo que hasta ahora, por ejemplo, en las audiencias virtuales, algunos abogados no pueden conectarse, tienen dificultades, ingresan mal sus escritos por la mesa de partes, y ¿quién tiene que asumir luego esas correcciones? A veces es el mismo órgano jurisdiccional. Nos recargamos de labores que podrían evitarse si el usuario también colaborara de alguna forma, ¿no? Sí, hay que hacer un mea culpa de que también el personal jurisdiccional muchas veces no está en condiciones o no rinde lo suficiente, doctor. Hay personal que sí, excelentes. He conocido de todo tipo de personal durante ya estos 16 años que vengo trabajando en la Corte, compañeros y luego secretarios, secretarias asignadas a mi persona, y es lamentable, pero de repente no hay un adecuado filtro de qué personas realmente deberían prestar este servicio de justicia. Muchas gracias, doctora. Gracias, Doctor. presidente. Gracias, eso es todo. Muchas gracias. ¿Va a dejar documentos? No. No, Ya. gracias.